Buenas tardes, niños y niñas. Vamos a iniciar para este segundo periodo con algunas explicaciones sobre ciertos temas que se desarrollarán para nuestras clases de español. Iniciaremos entonces hablando sobre el lenguaje y sus funciones. Lo primero que quiero que recordemos es que el lenguaje es un sistema de comunicación que está formado por signos de tipo oral y escrito y que nos sirve para que los seres humanos podamos expresar todas nuestras ideas, pensamientos, emociones y sentimientos, ya sea a dos o a más personas. Vamos a ver entonces cómo dentro del lenguaje encontramos dos tipos principales, uno que es según su nivel de naturalidad y otro según el elemento comunicativo empleado. Iniciamos pues cómo se da ese lenguaje según su nivel de naturalidad y de igual forma encontramos dos maneras. La primera es el lenguaje natural. Este hace referencia al lenguaje que hablamos todos de manera espontánea, bien sea el castellano, catalán, inglés, francés, que son algunos ejemplos que muestran cómo esas lenguas se han asimilado y desarrollado durante la infancia para lograr la comunicación y se van a ver influenciadas por el entorno y la cultura de procedencia. La segunda es el lenguaje artificial, que a diferencia del anterior, este no nace de forma espontánea, sino que es creado y no responde a un propósito de comunicación de uso general, sino que se crea para ciertas personas comunicarse. Un ejemplo de ello es el lenguaje de programación, que es un lenguaje propio para comunicarse entre computadores. También podemos decir que está dentro de este lenguaje artificial lo que es el lenguaje literario y poético, que son formas de expresión emocional y artística. Otro ejemplo es el lenguaje técnico, dentro del cual podemos encontrar lenguajes muy específicos de diferentes disciplinas, como son el ambiente jurídico o el ambiente médico. Siguiendo con los tipos de lenguaje, pasamos ahora al elemento comunicativo empleado, donde podemos hablar en primer lugar del lenguaje verbal, el cual se caracteriza por el uso de las palabras cuando se interactúa con otras personas, ya sea a través del lenguaje escrito o hablado. Aquí también podemos incluir lo que son los gritos, las siglas, los jeroglíficos, entre otros. Dentro de este lenguaje verbal tenemos tres tipos. Uno que es oral, que es básicamente el lenguaje hablado, y se da por una combinación de sonidos utilizados para expresar el pensamiento, en donde los sonidos se agrupan en palabras. Tenemos el escrito, donde encontramos las palabras plasmadas en papel o en una computadora, y finalmente tenemos el icónico, el cual utiliza símbolos básicos que vienen a ser el vocabulario y define formas de combinar esos símbolos a través de la gramática. Luego pasamos al lenguaje no verbal, el cual se lleva a cabo sin palabras y en muchos casos la persona que lo realiza no es consciente. Entonces acá la mirada, la manera de sentarnos, de caminar, los gestos que usamos, los movimientos corporales son algunos ejemplos de comunicación no verbal. Acá tenemos dos tipos de lenguaje no verbal. Uno que es el kinésico, el cual se refiere a lo que expresamos a través del cuerpo, es decir, los gestos, la expresión facial y los movimientos corporales. Y el otro que es el lenguaje de tipo facial, que aparece concretamente en el modo en el que se mueven los músculos de la cara, la cual es una zona en la que somos muy sensibles. Hasta acá los tipos de lenguaje. Ahora pasamos a hablar de las funciones del lenguaje. Antes de mirar cada función, podemos decir que tanto el emisor como el receptor, al estar comunicados, cumplen con un objetivo o intención específica. Entonces, al momento de establecer un vínculo comunicativo, vamos a tener funciones de tipo, por ejemplo, emotivo, donde la intención es expresar sentimientos, gustos, reacciones o emociones al receptor. Esta también es llamada expresiva. Acá utilizamos generalmente los signos interrogativos o exclamativos. Y aquí podemos ver dos ejemplos. Qué buena película, te quiero ver. Continuamos con la función conativa, la cual tiene como intención influir en la conducta del receptor, o en otras palabras, lograr que el receptor ejecute una acción, al llamar, por ejemplo, su atención, al hacer mandatos, peticiones u órdenes. Y un ejemplo puede ser como el que vemos aquí. Tráeme un vaso con agua, por favor. La función referencial es aquella que tiene como intención informar o transmitir un mensaje objetivamente. Esta también es llamada función informativa o representativa.
Y como ejemplo tenemos una oración informativa que dice que en el municipio se tienen 22 personas recuperadas de COVID-19. Vamos ahora con la función metalingüística, en donde se utiliza la lengua para hablar sobre la propia lengua. En otras palabras, es la función que nos permite explicar la estructura, los usos o formación gramatical de nuestro lenguaje, que es el español. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con esta clase, o como aparece en la diapositiva, una explicación puntual de cuándo se debe usar la coma. Para terminar, tenemos la función poética, la cual se centra en la forma del mensaje, en cómo se dice, utilizando palabras que realzan el contenido de forma bonita, apoyándonos en recursos lingüísticos como son los versos, las rimas, los ritmos. Por ejemplo, cuando declamo algo como lo que aparece acá. Tú con tus ojos me miraste, yo de piedra me quedé, y en ese mismo instante yo de ti me enamoré. Muchas gracias por la atención. Continuaremos entonces en un próximo encuentro con otros temas de español. Que estén muy bien.